aventura comienza en los túbulos seminíferos, dentro de los testículos. Aquí ocurre la espermatogénesis, una producción masiva de casi 1000 espermatozoides por segundo. Sin embargo, estos nacen sin saber nadar. Para activar sus motores, viajan al epidídimo, el taller mecánico donde maduran y ganan motilidad. Al momento de la eyaculación, se liberan entre 200 y 500 millones de competidores, pero no van solos, viajan escoltados por el semen. Este fluido contiene fructosa aportada por las vesículas seminales para darles combustible, y un líquido alcalino producido por la próstata para protegerlos del peligroso camino que les espera. Al ser depositados en la vagina, el panorama es hostil. Se enfrentan a una barrera ácida con un pH cercano a 4, que destruye a millones de células en cuestión de minutos. Los sobrevivientes deben avanzar hacia el cuello uterino. Si la mujer está en sus días de ovulación, el moco cervical se vuelve elástico y filante, transformándose en perfectas autopistas de natación. Si no, la puerta está sellada. Una vez dentro del útero, el viaje no depende solo de ellos. Las prostaglandinas del semen y la oxitocina de la mujer generan contracciones uterinas que los impulsan con fuerza, ayudándolos a nadar río arriba. De los cientos de millones iniciales, solo unos pocos miles logran alcanzar las trompas de falopio, y aquí, en la recta final, sufren una metamorfosis biológica, la capacitación. Los fluidos del tracto femenino lavan la cabeza del espermatozoide, removiendo el colesterol y las glucoproteínas de su membrana. Esto abre las compuertas para una entrada masiva de calcio, lo que desata la hiperactivación. Su cola deja de moverse en línea recta y empieza a golpear frenéticamente como un látigo. Ahora, y solo ahora, están armados, capacitados y listos para el encuentro con el óvulo. La fecundación es producida al contacto de un óvulo con un espermatozoide y finalizada con la mezcla de cromosomas. Esto se da habitualmente en la trompa uterina y requiere aproximadamente de 24 horas. La fecundación está dada por varios factores. El primero sería el paso del espermatozoide a través de la corona radiada y la zona pelúcida. Aquí entran en función enzimas del acrosoma como la acrosina y algunas secretadas por la mucosa tubárica. 2. Reacción de zona. Aquí es donde cambian las propiedades de la zona pelúcida y su composición se modifica evitando el paso de otros espermatozoides. 3. Fusión de membranas. Las membranas del óvulo y del espermatozoide se fusionan y desaparecen individualmente en el área de fusión. Esto permite que el espermatozoide entre al óvulo y reactive el ciclo celular de este. 4. La maduración del óvulo. Una vez finalizada la segunda división meiótica, el ovocito se convierte en un ovocito maduro y un segundo corpúsculo polar, para después formar el pronúcleo femenino tras la descondensación de los cromosomas maternos. 5. La formación del pronúcleo masculino. En el citoplasma del ovocito, el núcleo masculino crece y se descondensa sus cromosomas, formando el pronúcleo masculino. A esta altura, el ovocito contiene 2 pronúcleos haploides y se denomina ovótido. A medida que los pronúcleos se fusionan, forman una agregación diploide de cromosomas, y el ovótido se convierte en cigoto, donde los cromosomas de este se disponen en el uso mitótico en preparación para la segmentación. La segmentación consiste en divisiones mitóticas repetidas del cigoto, que incrementa rápidamente su número de células llamadas blastómeros, 30 horas después de la fecundación. Durante esto, el cigoto queda dentro de la zona pelúcida. Después viene una etapa de compactación, que está mediada por glucoproteínas de adhesión, tras la fase de 9 células. A los 3 días después de la fecundación, cuando se ha formado entre 2 y 32 blastómeros, se le denomina morula. 4 días después de la fecundación aparece el blastocele y a medida que aumenta el líquido de este se forma el trofoblasto y el embrioblasto. Aquí el producto de la concepción es llamado blastocisto. El blastocisto continuará flotando 2 días después en secreciones uterinas y la zona pelúcida se degenerará, permitiendo su crecimiento. Al 6.º día, el blastocisto se unirá al epitelio endometrial en el polo embrionario. El trofoblasto se diferenciará en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, produciendo enzimas que degeneren tejidos maternos, permitiendo enterrarse al blastocisto. A los 7 días aparece el hipoblasto o endodermo primario, entre el embrioblasto y el blastocele. A medida que el blastocisto se implanta, el embrioblasto sufre cambios que generarán el disco bilaminar, que dará lugar a las 3 capas germinativas.
La implantación es completada de 6 a 10 días después de la fecundación, con ayuda del sincitio trofoblasto, que desplaza las células endometriales facilitando la implantación y generando hormona de gonadotropina coriónica humana, que mantiene la actividad hormonal del cuerpo lúteo en el ovario para mantener la gestación. Durante esta semana de desarrollo, el embrión se implanta en el útero y prácticamente todas sus estructuras se duplican. A medida que se produce la implantación del blastocito, se producen cambios morfológicos en el embrioblasto que generan un disco embrionario bilaminar. Arriba tenemos el epiblasto, que da origen al bebé y a todos sus tejidos, con células altas y cilíndricas. Abajo está el hipoblasto, una capa temporal de soporte con células cúbicas más pequeñas. El trofoblasto, que es la capa externa, se divide en dos. Por un lado, el citotrofoblasto, una pared celular bien definida, y por el otro, el sincitiotrofoblasto, que es como un ejército invasor amigable que se abre paso en el útero materno para buscar los vasos sanguíneos de la mamá. Básicamente es el nacimiento de la futura placenta. Unas células del epiblasto migran y se transforman en amnioblastos. Estas células forman una membrana delgada llamada amnios, que delimita la cavidad amniótica justo por encima del epiblasto, que funciona como un pequeño lago que proporciona nutrición e hidratación al embrión. Otra función principal es formar el saco amniótico que contiene el líquido amniótico, sirviendo como un escudo protector que amortigua impactos, mantiene una temperatura constante y facilita el desarrollo de órganos y músculos. Al mismo tiempo, abajo, las células del hipoblasto revisten el interior para formar el saco vitelino, que en esta etapa funciona como la primera cocina del embrión. Es el sistema de soporte vital primario del embrión antes de que la placenta esté completamente formada. Hacia el día 9 y 11, el sincitotrofoblasto desarrolla unos espacios llamados lagunas. Estas lagunas se llenan de sangre materna al romper los capilares del útero, iniciando la circulación uteroplacentaria primitiva. Básicamente, el embrión empieza a alimentarse directamente de la mamá. Justo después aparece un nuevo tejido entre el embrión y el citotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario, que también se divide en dos hojas, una hoja somática que recubre el exterior y una hoja esplásnica que rodea el saco vitelino. En medio de estas dos hojas queda un gran espacio vacío, llamado cavidad coriónica, que rodea al embrión, al saco vitelino y a la cavidad amniótica, brindándoles protección mientras se desarrolla la placenta. Para el día 14, el embrión queda suspendido en esta gran cavidad, unido a la futura placenta únicamente por el pedículo de fijación, que más adelante se convertirá en el cordón umbilical. La gastrulación, ¿qué viene siendo? La gastrulación es un proceso fundamental a partir de la tercera semana de gestación. Es un estadio de bástula tardía. El proceso comienza con la bástula, que esencialmente es una esfera, una esfera hueca de células. En esa etapa el embrión consta de trofoblasto. El trofoblasto es la capa celular que recubre el exterior. Y tenemos la masa celular, que es el grupo de células agrupadas en un extremo. Entonces, el trofoblasto viene siendo, aquí como podemos ver en la primera imagen, que tenemos el agrupamiento de las células. En la parte exterior se pueden ver los trofoblastos y en la masa celular es el agrupamiento que se puede ver en la parte superior de estas células esféricas. Entonces, también consiste del blastocele, la cavidad hueca en el interior. De ahí inicia la inmigración celular. Aquí es donde ocurre el movimiento clave. Aquí, gracias a señales químicas, podemos ver la hendidura de aquí de la línea primitiva. Entonces, se forma una hendidura central, que viene conocido como la línea primitiva o surco primitivo. Las células de la capa superior, llamadas epiblasto, comienzan a moverse y a migrar hacia el interior del embrión, pasando justo a través de la línea primitiva. Entonces, es decir, podemos imaginarnos como que tenemos algún tipo de capa, que esa capa va a ir formando una línea. Esa línea viene siendo esas células que van migrando hacia adentro para poder empezar a crear una morfología, por así decirlo. Debajo de ella se encuentra también el hipoblasto. Como también sabemos que pues nada más vienen siendo dos capas en esta iniciación de la gastrulación, que es el epiblasto y el hipoblasto. El estadio de gástrula completada gracias a esta migración celular hacia el interior, el embrión establece su pleno corporal básico formal, sus tres capas germinales, que viene siendo el endodermo, es la capa amarilla como podemos ver aquí en la última imagen.
Y luego tenemos el mesodermo, que también es la capa roja, que es la más medial, ¿no? La capa intermedia que sitúa entre estas otras dos. Y por final tenemos el ectodermo, que es el azul, la capa que queda en el exterior. A Prenterón también se forma una nueva cavidad central revestida por el endodermo, lo cual se convertirá en el futuro tracto digestivo en el organismo. Neurulación y organogénesis. En la sección izquierda, esa viene siendo la base absoluta de la neuroanatomía. Aquí vemos cómo una capa plena de células se transforma en el precursor del sistema nervioso central. Los cortes transversales muestran la prolongación o a lo largo de los días la placa neural y la notocorda a partir del día 18 de fecundación. En la imagen se observa el pequeño círculo marrón aquí llamado notocorda, ubicado en el mesodermo. Esta estructura actúa como un director de orquesta, enviando señales químicas que inducen al ectodermo, la capa superior azul, a engrosarse y formar la placa neural, la que está marcado aquí en verde, y los pliegues neurales. A medida que la placa crece, sus bordes laterales se elevan formando los pliegues neurales, y la porción central se hunde para crear el surco neural, el hundimiento en forma de U, que viene siendo que pues como que se va hundiendo en la parte medial y se hace como así. Entonces, viene siendo la fusión de los pliegues a partir del día 22. Los pliegues comienzan a acercarse a la línea media hasta fusionarse. En este proceso de cierre es crítico. Clínicamente, si este tubo no cierra correctamente, se producen defectos del tubo neural, como la espina bífida o la anenocefalía. El tubo neural y las crestas neurales. A partir del día 24, una vez cerrado, se forma el tubo neural, que dará origen al encéfalo y la médula espinal, observando las células amarillas que se separan justo a través del punto de fusión. Son las células de la cresta neural. Estas células son fascinantes porque se migran por todo el embrión para formar el sistema nervioso periférico, los meninges, los melanocitos y otras estructuras, y son el origen de ciertos tumores específicos en oncología, como los neuroblastomas. Y bueno, moviéndonos a la organogénesis y la derivación, derivados en la sección derecha. Aquí vemos al embrión en un corte sagital del lado con sus características en forma de C, ilustrando cómo el disco triliminar inicia, se pliega y qué tejidos derivan de cada una de las tres capas germinativas primarias, que viene siendo el ectodermo. En la porción azul, como vimos en la neurulación, es la capa más externa y da lugares a estructuras que mantienen contacto con el mundo exterior, por así decirlo. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y la epidermis, que viene siendo piel, cabello y uñas. El mesodermo viene siendo la capa roja, es la capa intermedia y el tejido de relleno y soporte. La imagen señalada son los somitas, que son los bloques de mesodermo que se organizan en los lados del tubo neural. Y se forma la columna vertebral, las costillas y los músculos esqueléticos. También se da origen a todo el sistema cardiovascular, como el corazón, vasos sanguíneos, y también el sistema urogenital, que viene siendo los riñones, y la dermis profunda, que viene siendo, pues ya moviéndonos a endodermo, aquí en la parte amarilla o naranja, como lo quieran ver, es la capa más interna. Se pliega para formar un tubo largo, que será el revestimiento epitelial de todo el tracto gastrointestinal y el tracto respiratorio. También brotan las glándulas vitales como el hígado, el páncreas, la tiroides, etc. En resumen, aquí en la imagen, como podemos ver, ilustra el momento exacto en el que el embrión deja de ser un simple disco de células y comienza a establecer el plano arquitectónico definitivo del cuerpo.
definitivo del cuerpo humano y más importante, la cuna de todo el sistema nervioso, por así decirlo. Entonces, por aquí estamos viendo la formación del sistema nervioso de prácticamente quiénes vamos a ser. Voy a hablar sobre el periodo fetal, que es la etapa del desarrollo humano que comprende desde el inicio de la 9ª semana hasta el momento del nacimiento. Este periodo se define principalmente por dos procesos: la maduración progresiva de tejidos y órganos y un crecimiento acelerado del cuerpo. Durante el tercer mes, de la 9ª a la 12ª semana, ocurren cambios significativos tanto en el aspecto físico como en el desarrollo funcional del feto. La cabeza comienza siendo de gran tamaño y su proporción disminuye gradualmente a medida que pasan las semanas. El rostro adquiere un aspecto más humano, los ojos se desplazan hacia la región ventral y los pabellones auriculares ascienden a su posición definitiva. Los párpados permanecen fusionados. Las extremidades superiores alcanzan la longitud proporcional, mientras que las inferiores son más cortas. El esqueleto en la semana 12 aparece en los centros de osificación primarios en los huesos largos y del cráneo. Desarrollo funcional. El sistema endocrino inicia la actividad en las glándulas tiroides y la hipófisis en la 9ª semana. El hígado inicia su función eritropoyética en la 10ª semana, seguido por su actividad bilirrubínica, y a finales de la semana 12 comienza la actividad hematopoyética en la médula ósea. El riñón empieza a elaborar orina y el sistema nervioso central permite que el feto realice movimientos suaves como abrir y cerrar boca. Durante el cuarto mes, de la 13ª a la 16ª semana, el feto experimenta cambios morfológicos como la proporción entre la cabeza y el cuerpo, que disminuye de forma considerable. Se produce un crecimiento más acelerado de los miembros inferiores. Aparece pelo muy fino en la cabeza denominado lanugo. En desarrollo funcional, la función formadora de la sangre del vaso alcanza su punto máximo. El feto comienza a realizar movimientos respiratorios leves. Aparece el reflejo de la deglución e inicia la función digestiva, y se hacen visibles los puntos de osificación en los huesos largos. Durante el quinto mes, de la 17ª a la 20ª semana, se destaca un crecimiento fetal que se vuelve más lento y los miembros inferiores logran una proporción adecuada con respecto al resto del cuerpo. Se produce la vernix gaseosa, una secreción blanquecina y espesa que recubre al feto. Se comienza a formar grasa parda subcutánea, fundamental para una producción de calor corporal, lo que otorga al feto un aspecto más redondeado o gordito. El lanugo se vuelve más evidente tanto en la cabeza como en la región dorsal y comienzan a ser visibles el cabello y las cejas. En desarrollo funcional, la madre comienza a percibir los movimientos fetales y es posible detectar latido cardíaco. Se inicia también una producción de insulina en el páncreas. Durante el sexto mes, que es la 21ª a 24ª semana, se destaca un desarrollo morfológico como el feto alcanza la mitad de su longitud total esperada al término del embarazo. Se produce también un aumento de peso considerable. La piel presenta un aspecto más arrugado y translúcido, lo que se permite visualizar venas superficiales. Comienzan a percibirse las pestañas. En desarrollo funcional se activa la glándula suprarrenal. Se vuelve perceptible al reflejo de succión. El feto desarrolla la capacidad de percibir los sonidos del exterior. Durante el séptimo mes, 25ª a 28ª semana, se producen cambios relevantes en el desarrollo del feto. Su desarrollo morfológico son los párpados, que ya se pueden separar. El lanugo y el cabello se encuentran bien desarrollados. Los ojos logran ubicarse en su posición definitiva y comienza a acumularse la grasa subcutánea. En desarrollo funcional, los pulmones y la vascularización pulmonar alcanzan un desarrollo suficiente para permitir un intercambio gaseoso adecuado. El sistema nervioso central comienza a regular, aunque de manera aún deficiente, la temperatura y la respiración. Si se produce un parto prematuro en este periodo, es habitual que el feto pueda sobrevivir si cuenta con los cuidados intensivos necesarios. Durante el octavo mes, de la 29ª a la 32ª semana, se experimentan los siguientes cambios en el desarrollo del feto.
Como la piel del feto se observa más rosada, lisa, congestiva y edematosa. El lanugo comienza a desprenderse del cuerpo. Las uñas llegan a cubrir el lecho unguial, aunque mantienen una consistencia blanda. En el desarrollo funcional se observa una aceleración en la producción de surfactante en los pulmones. Es posible inducir el reflejo pupilar, y en caso del que nacimiento ocurra durante esta etapa, el bebé puede presentar un llanto débil. Durante el 9º mes de la 33ª a la 36ª semana, el desarrollo del feto presenta algunos cambios. El cabello se observa más largo, el lanugo persiste únicamente de forma aislada en algunas zonas del tronco y la cara. El ombligo se sitúa en una posición más alta en el tronco. Se visualizan areolas mamarias, aunque con poca pigmentación. Los genitales externos también presentan escasa pigmentación, y en las palmas de las manos y de los pies se observan surcos pocos profundos. La piel se mantiene edematosa. En desarrollo funcional, la producción de surfactante es adecuada para permitir una función respiratoria aceptable. Los reflejos de succión y deglución actúan de manera coordinada. La actividad eritropoyética del hígado y el vaso declina, mientras que esta función se incrementa en la médula ósea. Yo les hablaré del parto. ¿Qué es el parto? El parto es un proceso fisiológico mediante el cual finaliza el embarazo y se produce el nacimiento de un bebé. Etapas del parto, que usualmente sería desde la semana 37 a la 42. Contracciones. Existen dos tipos de contracciones, que sería la falsa y la verdadera. Las falsas contracciones, mejor conocidas como Braxton High, suelen ser irregulares y no aumentan la intensidad. Solo están preparando el útero. En cambio, las verdaderas son rítmicas progresivas. Su única función es empujar al bebé hacia abajo y abrir el cuello uterino. Dilatación. Las contracciones se vuelven rítmicas, intensas y progresivas. Su función es borrar y abrir el cuello del útero desde 0 hasta 10 centímetros. Es el diámetro exacto que se necesita para que la cabeza del bebé pueda pasar al canal de parto. Como se puede apreciar en la imagen, son 10 centímetros de dilatación en el parto, siendo que la menstruación sería menos de 1 centímetro, máximo 1 centímetro, ya que la sangre menstrual fluye desde el útero, pasa a través del cérvix y llega finalmente a la vagina. Seguimos con la expulsión. Una vez alcanzada la dilatación completa, pasamos por la fase de expulsión, que concluye con el nacimiento del bebé. La presión que ejerce el bebé genera un reflejo involuntario en la madre que lleva a pujar. Cuando la cabeza del bebé asoma ya no retrocede, se le conoce como coronamiento. Continuamos con la etapa 4, que sería el alumbramiento. El alumbramiento inicia justo después de que el bebé nace, termina con la expulsión de la placenta y las membranas ovulares. Pocos minutos después, el útero se vuelve a contraer de forma más leve para desprender y expulsar la placenta junto con las membranas amnióticas. Dicho paso es vital para garantizar que no se queden residuos y evitar hemorragias. También toma en cuenta las contracciones como etapas del parto, por eso son 4 en vez de 3.